Recordar la gesta histórica del 3 de enero es recordar, digamos, un momento importante de la patria. El Perú es una república que nace en 1821 bajo un primer designio, una primera, digamos, confrontación de modelos de país. El modelo monárquico de San Martín, el modelo republicano de Sánchez Carrión y de Bolívar. Esa primera etapa marcó el primer tercio de nuestra historia nacional como república, pero luego instalada la república y asentada el principio republicano, descartada todo el proceso monárquico, hubieron otros dilemas en nuestro país. El dilema de ser un macro país, por así decirlo, o de ser un país más pequeño. Ahí viene el dilema de una sola nación latinoamericana, o por lo menos varios países, lo que consideraban el antiguo Perú, ¿no? El Alto Perú, el Bajo Perú, la Confederación Peruano-Boliviana. Son esos intentos para redefinir el tamaño de la patria. Perdimos también esa oportunidad y quedamos con una patria más disminuida. Pero inmediatamente el tercer momento, digamos, de la historia del Perú es la historia del centralismo y el federalismo o la descentralización. Un debate político de modelos de país. Las constituciones del siglo XIX, que fueron muchas, de algún modo reflejan este debate. La gesta de Cajamarca se inscribe en ese debate. Hay quienes pensaron, las derechas de su tiempo, las autocracias, las élites ilustradas de aquel tiempo creyeron que el Perú solo podía ser configurado bajo el modelo autoritario. El campeón de esa idea fue Bartolomé Herrera. Y hay otros que pensaron que, sin embargo, que el Perú debía afirmarse no solamente como un modelo democrático, sino como un modelo descentralizado. Y hasta hubieron voces federalistas. Claro, el federalismo nunca llegó a ser más que una cierta pose, un cierto reclamo, una voz airada, diría Mariatti más adelante. Pero justo en la década del 50, digamos, cuando ya teníamos unos 30 años de república, aparece este gran debate: autoritarismo, democracia, centralismo, descentralización. Y es ahí donde aparece claramente, digamos, los modelos encarnados en personajes. Echenique, por el lado conservador, por el lado autocrático, por el lado centralista, y Castilla, por el lado más bien de la descentralización, de la organización de un Estado moderno, de la organización de un Estado descentralizado. Liberales y conservadores en última instancia. Los fundadores de nuestro departamento se inscriben en esa lucha. O sea, esta es una lucha que tenía un contexto nacional, no fue algo separado, y estaba en ese marco. Casanova, Villanueva, Egusquiza y todos los que encabezaron este movimiento del 52, del 54 en Cajamarca, fueron precisamente demócratas, liberales, descentralistas, partidarios de Castilla. ¿Por qué Cajamarca logra su independencia mediante una revolución? Y es el primer departamento en el país. Porque digamos que el centralismo, el autoritarismo, las derechas rígidas que siempre han gobernado nuestro país nunca han tenido una cierta dosis de apertura, de flexibilidad. Es una de las características de una derecha que hoy día se dice que es una derecha bruta y achorada, pero siempre fue así. Tuvo algunas élites ilustradas, una aristocracia ilustrada de algún tiempo, pero fuera de esos casos siempre la derecha ha sido incapaz de flexibilidad política. Entonces, cuando los regímenes son muy cerrados, cuando las oligarquías son demasiado cerradas y no dejan espacio para que nuevos rumbos se pudieran abrir en nuestro país o en cualquier sociedad, la insurgencia es el único camino. Cuando la democracia no está consolidada, cuando la democracia es un fantasma,
cuando la democracia es un circo, no hay formas de canalización de la iniciativa del pueblo. Y la demanda descentralista era una demanda que de algún modo rompía con esquemas de poder, de dominación y de la estructura del régimen oligárquico del país. En ese sentido, es un acto de rebeldía, de rebelión popular, justificado por la cerrazón de un régimen oligárquico, de un régimen autoritario cerrado, que impedía incluso mínimas reformas descentralistas. ¿Quién comandaba este régimen autoritario? En el caso del Perú estaba obviamente el presidente Echenique, ¿no? Un conservador de nota, un militar, con, digamos, mando en el ejército, mando activo, pero también, digamos, sometido a los grandes poderes económicos que estaban reconfigurando la nación en ese momento, ¿no? ¿Y por qué la independencia de la libertad? Bueno, Cajamarca formaba parte del partido, era un partido de la libertad. En la independencia se crearon grandes reparticiones departamentales, y a partir de esas grandes reparticiones se ha ido progresivamente construyendo la actual configuración, ¿no? En el caso del 3 de enero, obviamente la mayor reivindicación era que el Lima ya era un poder centralista, una cabeza que se comía y se devoraba los recursos del país. Pero al instaurarse las intendencias, digamos, los departamentos sobre la base de las viejas intendencias españolas coloniales, con Trujillo también tenía, digamos, un centralismo regional, por así decirlo. Trujillo era la cabeza de la intendencia colonial, y a partir de eso el nuevo departamento creado en la República, a partir de esa configuración, también succionaba los recursos de la región y siempre vivía de espaldas a la sierra. El trama del Perú es en la República, digamos, la costa se ha firmado sobre la sierra. La sierra ha sido subordinada, sometida. La sierra ha sido siempre vista como proveedora de recursos y de mano de obra. Esa posición dominada es que empieza a crear un malestar, una idea de que la sierra también merecería un desarrollo distinto, no sometido a la costa. Entonces el grito de Cajamarca del 3 de enero es un grito auténtico de rebelión contra un sistema de explotación, de dominación semifeudal, de un esquema aristocrático, y de una propuesta de una construcción de una república que tenga como eje fundamental el desarrollo de la sierra. Entonces, Cajamarca, el departamento, es un departamento exclusivamente serrano por esas características, y que merecía y que tiene derecho además a tener un gobierno, un autogobierno. ¿Quién tenía el poder, doctor, en Trujillo en ese entonces? Bueno, desde el punto de vista político, el régimen de Echenique, ¿no? Y acá obviamente el régimen lo representaba el prefecto. Y obviamente ese régimen obedecía... La lucha fue contra el prefecto. Obedecía, digamos, a ciertas castas económicas que tenían una dominación. Y hay que recordar que en ese periodo empieza progresivamente la costa también a entrar en un proceso de capitalización, es decir, de convertirse en un régimen capitalista, que lo hacía digamos, demandar inmensas cantidades de fuerza laboral que solo puede ser extraída de la sierra, y alimentos, obviamente, ¿no? Entonces había un régimen que se fue consolidando hasta la entrada del siglo XX, en que la costa capitalista va dominando a la sierra, y hasta hoy se mantiene, ¿no es cierto? No solamente en esa época era el recurso humano, fuerza laboral gratuita, o semiesclava o semifeudal. Hoy y luego también el acceso al recurso del agua, que es la clave de ese proceso antiguo hasta hoy. Entonces, la configuración del departamento de Cajamarca en esas condiciones tiene hoy día una promesa no realizada. O sea, el sacrificio de Casanova, de los padres del departamento de Cajamarca, es como el sueño de la patria, una promesa no cumplida, porque es el sueño de una región serrana, con autogobierno, con un departamento, con autoridades propias, con capacidad de decidir sobre su futuro. Que no lo ha logrado todavía. Eso no se ha logrado. Así es. Hoy día
en esta época estamos viendo la reivindicación de nuevo de una Cajamarca autónoma, de una Cajamarca libre, porque se siguen llevando nuestros recursos. Entonces, la promesa de la vida peruana de la que hablaba Basadre para la República no se ha realizado. Y aquí también ha habido una promesa de una región autónoma que no se ha terminado de cumplir 158 años después. Entonces yo creo que las generaciones de hoy y el pueblo de Cajamarca de hoy está más consciente de esto y ha sabido entender que la lucha por el agua tiene una dimensión político regional, una dimensión político constitucional, una dimensión político autonómico, sin autonomía regional, sin romper la unidad de la patria. Eso está claro, eso nunca ha estado en cuestión, ni estará en cuestión. Pero en ese marco de la unidad de la patria, un régimen descentralizado que confiera poderes, que confiera recursos para que Cajamarca pudiera desarrollar su propio curso, siempre frustrado, siempre sometido, siempre aplastado por la dominación de los poderes económicos y sociales y políticos de la costa y luego del extranjero. Entonces, como parte de la dominación imperial hoy día somos parte, digamos, de ese reparto de las aptitudes productivas de las regiones en función de los grandes intereses de los oligopolios del mundo. Esta entrevista, doctor, nos permite orientar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, incluso la intelectualidad, para conocer más nuestra historia, nuestra identidad. El 3 de enero fue una lucha revolucionaria que se recuerda a tres ilustres personalidades, Villanueva, Toribio Casanova y Egusquiza, sobre la base de la intelectualidad y también el trabajo heroico. ¿Qué consecuencias tuvo ese 3 de enero? Una lucha revolucionaria que no fue un acto institucional de un día, ¿no? Eso fue varios meses de guerrillas y de enfrentamientos. Inició el 3 de enero. Sí, y terminó varios meses después con persecución, con enfrentamientos de distinto tipo. O sea, no fue un acto simplemente una rebeldía de un día, digamos. Obviamente luego se reconoció el departamento. ¿Participó el pueblo organizado? Sí, lógicamente. Y ese reconocimiento del departamento fue el 11 de febrero del año, dos años después, y luego ya la ley de Castilla de 1862, que ya terminó por confirmar la configuración del departamento. Pero ese, digamos, fue el aporte de Casanova y los padres del departamento. Luego, lo que correspondió y es la tarea no cumplida, es que ese departamento tuviera un autogobierno. Porque no se trata solo de una delimitación en el mapa, ¿no es cierto?, sino que tuviera autoridades propias, con capacidad de decidir. Lamentablemente el Perú no ha tenido ese proceso de transferencia de autoridades. Recién lo hemos iniciado. Vivimos dos procesos descentralistas serios. El iniciado con la Constitución del 79, que se frustró con el golpe de Estado de Fujimori, y luego ya este proceso que estamos viviendo ahora, que apenas tiene 8 años, en el cual todavía estamos aprendiendo a qué significa el autogobierno, y en segundo lugar estamos aprendiendo que lo que nos han concedido como autogobierno es en realidad autoadministración, porque los poderes efectivos de un gobierno regional todavía están por conquistarse. Entonces hay una lección para todos, ¿no? Los derechos de los pueblos se conquistan, no se mendigan, no se consiguen en negociaciones palaciegas, se conquistan con la decisión de participación de la población organizada y rebelde, porque hay que tener rebeldía para romper los grandes lazos de explotación y de dominación que todavía permanecen sobre nuestra tierra. 3 fechas, doctor. 3 de enero, 11 de febrero y 30 de septiembre. Cajamarca, estas 3 fechas no ha sabido celebrar. Sin embargo, este año 2012 es el primer año que conjuntamente la Municipalidad Provincial y el Gobierno Regional han visto por conveniente conmemorar en función a la creación heroica del departamento de Cajamarca. Claro, y las 3 pueden recordarse sin ningún problema, ¿no?
El tema que creo yo que las élites gobernantes de Cajamarca por muchos años se avergonzaron del origen rebelde, del origen popular. No quisieron celebrar el 3 de enero. Del 3 de enero, ¿no? Obviamente una insurrección, una revolución, una rebelión es una mala palabra para las élites dominantes. Y luego entonces, por muchos años, el 11 de febrero, que fue el año del decreto que habla de la revolución del 3 de enero, que ya reconoce el departamento. Y el 11 de febrero, creo yo, se ha celebrado más también porque, para un poco confundir a la población, hubo una insurrección aprista, que también fue un 11 de febrero del año 35. Entonces yo creo que la idea era un poco asociar y no distinguir cuál 11 de febrero se celebra. Por supuesto que la insurrección aprista de Trujillo del 35 es una insurrección popular que también merece ser recordada. ¿Ya? Porque ahí también se batalló contra una dictadura y nadie debería avergonzarse de eso, y si hubo una insurrección en Cajamarca también deberíamos celebrarla. Pero el 11 de febrero no fue en 11 de febrero Cajamarca. del 35, sí hubo una rebelión, acabó muertos en el 35. Revilla Pérez, un dirigente aprista, hay una calle, nadie se acuerda de él, porque también nadie quiere acordarse del espíritu rebelde del partido aprista. Pero que tuvo su rebeldía y tuvo su insurrección, y fue una insurrección justa, con causas justas, y deberíamos celebrarlo. Y luego el 30 de septiembre es algo que se ha puesto recién, digamos, en la paleta, porque ya es la ley de creación del departamento, es una fecha que se recuerda. Pero yo creo que algún amigo ha dicho, acá hay como 3 fechas que a veces están en el ser humano, ¿no? El nacimiento, el bautizo, la inscripción registral y el bautizo. Y uno celebra en realidad el nacimiento, las otras son fechas que se pueden recordar, claro, pero el nacimiento es esto. Entonces el nacimiento popular, el nacimiento rebelde, es lo que ha avergonzado a muchas élites de Cajamarca. Hoy día el pueblo, yo creo, ha reivindicado que la rebeldía está en su seno, que la rebeldía, cuando es justa, es santa, que la rebeldía, cuando es justa, no tiene por qué causar vergüenza, que la rebeldía, cuando es justa, finalmente triunfa, más temprano que tarde. La acción heroica de Casanova y sus amigos no fue fácil. Hubo persecución, hubo muertos, hubo heridos, pero nos legaron un departamento y nos legaron una lección de dignidad que hay que retomar. El 3 de enero del 2012, Cajamarca celebra 158 años, pero con movilizaciones y marchas. Hemos escuchado, por ejemplo, algunas frases como Cajamarca digna o Cajamarca libre. ¿Cómo asociarlo a este momento coyuntural que está viviendo Cajamarca y el país? Y podría haberse dicho, y caía muy bien, Cajamarca revolución. Los arequipeños usan esa frase siempre. Pero los arequipeños hace tiempo... Y que pueden llamarlo como que Cajamarca, o como que el presidente o ustedes como autoridades están llamando a una insurrección, como se ha malintencionadamente han informado los medios. Pero no, las revoluciones de estos tiempos, y lo acaban de demostrar las revoluciones que ha habido en Medio Oriente, son masivas, son populares, son generalmente pacíficas. Cuando hay una gran movilización y una gran conciencia, no hay necesidad de la violencia. Entonces, yo creo que hay una revolución en el corazón del pueblo de Cajamarca. Esta lucha por el agua nos ha hecho ver más allá del tema del agua. El tema del agua es urgente y es un tema que convoca, y es un tema que ha permitido cernir la sociedad de Cajamarca, aclarar dónde está cada quien, pero también nos ha permitido ver que ese tema del agua no se va a resolver si es que no tiene una salida política, si no tiene una normatividad que esté a favor del pueblo y no contra él, si no tiene autoridades que en vez de negociar bajo la mesa, más bien ponen el pecho y se ponen delante del pueblo. Entonces estamos ante una situación en la que el pueblo está aprendiendo, a contracorriente de algunos compañeros que a veces también desde el lado popular y desde el lado de la insurrección dicen que no hay que politizar el tema. El tema es por naturaleza político, lo que no hay que es partidarizar.
No se puede partidarizar esto. Es una lucha cívica, una lucha de amplio espectro social. Todos hemos visto la participación, campesinos, obreros, empleados, comerciantes, mujeres, jóvenes, todos los sectores sociales se pronuncian acá. Acá no es una lucha partidaria, sería terrible si lo hacemos así. Pero sí entender su naturaleza eminentemente política, en su buen sentido, en el sentido de construcción de una sociedad mejor, construcción de sus leyes que hagan que esa sociedad sea mejor, construcción de la legitimidad de sus autoridades para que tengan un gobierno no solamente legal, sino un gobierno legitimado, un gobierno participativo, democrático. Yo escribí el otro día en un artículo que has publicado, que me parece que dos son los temas de fondo. ¿Qué modelo económico queremos y qué modelo político queremos? Algunos se asustan y dicen: el presidente está planteando temas que no son, están vinculados al agua. Porque si queremos un modelo económico distinto al extractivista, en que el agua tiene un rol diferente, en que el agua no es un estorbo para la vida, sino más bien la fuente de la vida, en que el agua no es solamente un lugar donde se puede encontrar piedras preciosas, u oro, u otros metales, sino que es la fuente de la agricultura, etc. Entonces, ahí hay una discusión de fondo. Cajamarca es y puede ser una región agrícola potente, competitiva, pero necesita pues administrar con soberanía, con autonomía sus aguas. Para finalizar, doctor, esta entrevista, el presidente regional de Cajamarca, en Chota, el 22 de diciembre, en la segunda audiencia pública regional, anunció: en Cajamarca inicia la gran transformación del país. Y ahora ha ratificado en su comentario y en su alocución en la Plaza de Armas ante la presencia de miles de cajamarquinos. Bueno, ¿Qué lección nos trae? La interpretación de esa frase es la siguiente, ¿no? Es decir, estamos viendo precisamente cómo nuestro modelo político no es tan sólido, que todavía sigue a merced de los grandes poderes fácticos, que se gana una propuesta y los opositores o los vencidos terminan gobernando, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ante esa decepción uno puede decir: bueno, la política es tan mugre, tan cochina, tan nauseabunda, que es mejor no hacer política, ¿no? Y eso sería un terrible retroceso. Que si hay un programa por el que el Perú viene votando hace tiempo, de una manera cada vez más consciente, cada vez más clara en sus objetivos, porque lo hemos visto desde Fujimori, lo hemos visto con Toledo, lo hemos visto luego ya más claramente con Humala en 2006 y ahora nuevamente con Humala. Si hay un programa ahí en esa rebeldía, en esa decisión de cambiar las cosas, ese programa no puede ser despreciado solo porque quienes ahora gobiernan el Perú no lo quieran realizar. Ahí hay un programa que reclama cambios, que reclama transformaciones. Y los procesos de transformación social no dependen solo de los presidentes. Hay procesos que se pueden iniciar en las regiones, en los municipios, que se pueden iniciar como procesos políticos, porque de eso hay que hablar. Aquí, en vez de hablar de manipulación, hay que hablar de conformación de procesos, de capacidad de persuadir a las mayorías populares para reencaminar nuestro país. Entonces necesitamos precisamente una fuerza capaz de hacer eso. Por supuesto que desde una región no se puede transformar el país, pero desde una región se puede hacer un llamado al país. Y sería lindo que se recuerde la gesta de Cajamarca como el proceso que dio inicio a un nuevo rumbo para la historia del Perú. Y porque aquí hay procesos que ya se han iniciado y que, independientemente de quién siga, aquí en Cajamarca va a haber ya un rumbo más o menos establecido. Yo estoy convencido de que en democracia política Cajamarca ha avanzado muchísimo, en democracia participativa, que hemos avanzado también muchísimo en la convicción de que el modelo extractivista no es una garantía del desarrollo sostenible, que estamos avanzando de manera fuerte en la idea de que articular un esfuerzo productivo limpio, amigable con la naturaleza, es algo que se puede y se debe hacer. Entonces, si somos capaces de transmitir esta idea al país, el Perú habrá ganado
con esta protesta y con lo que desde Cajamarca el movimiento social y popular viene haciendo. Entonces, estamos ante una situación que más que los individuos importan los procesos que están en curso y que se están abriendo. Yo creo que para el Perú se está abriendo una etapa de esperanza, como de hecho ya se viene clarificando hace bastante tiempo, pero obviamente falta que esa esperanza sea encarnada ya no en un líder, no en un caudillo, sino en organización, en pueblo dispuesto a transformar este país. Con dignidad decimos Cajamarca libre, viva la revolución del 3 de enero. Viva la revolución del 3 de enero.